A continuación, presentaremos un video con las semblanzas de los ponentes y los moderadores de este panel. Valeriano Suárez Suárez, vicepresidente de Estado Democrático y de Derecho. En 1990 crea Dues Textil S.A.D.C.B., empresa dedicada a la fabricación y comercialización de textiles y productos confeccionados de alto rendimiento para hotelería, de la cual hasta la fecha es director general. Actualmente ostenta los siguientes cargos: Vicepresidente Nacional de Desarrollo Democrático y Estado de Derecho de Coparmex, Tesorero del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, CODECIN, patrono y miembro del Consejo Directivo de Mexicanos Primero, Capítulo Sinaloa, consejero del Instituto Municipal de Planeación, Implan Mazatlán, miembro del patronato de Cruz Roja Mazatlán. Valeriano Suárez Suárez. Leonor Quirós Carrillo, presidenta del Comité Jurídico Coparmex Nacional, maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado en diversas negociaciones de reformas constitucionales y legales en México. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Ha sido subdirectora de los sectores salud, educación, laboral, fiscal y financiero en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Leonor Quirós Carrillo. Javier Solana, exministro de Cultura, de Educación y Ciencia y de Asuntos Exteriores del Gobierno español y secretario general de la OTAN, presidente del Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE, miembro de la Junta Directiva del International Crisis Group, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y profesor de la London School of Economics. En 1992 se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores de España y en 1995 asumió el cargo de noveno secretario de la OTAN. En 1999 se convirtió en secretario general del Consejo de la Unión Europea y su primer alto representante para la política exterior y de seguridad común. De 2003 a 2009 fue el negociador principal de la UE para las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Javier Solana. Héctor Aguilar Camín, periodista, novelista e historiador mexicano. Héctor Aguilar Camín se doctoró en Historia en el Colegio de México. Ha destacado en sus tres vertientes de periodista, escritor e historiador. En la primera, recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Ha sido colaborador de diversos medios, como La Jornada, Milenio, 1+1, La Cultura en México. Fue director de la revista Nexos entre 1983 y 1995, cargo que retomó a fines de 2008. Condujo el programa televisivo Zona Abierta y participa en Tercer Grado, ambos transmitidos por Televisa. Es fundador de Ediciones Cal y Arena, 1988, la cual dirigió Héctor Aguilar Camín. A continuación, cedemos la palabra a nuestra moderadora, Leonor Quirós. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un placer y un honor la oportunidad que nos dan en Coparmex de tenerlos a ustedes aquí. La verdad es que en el tema que hoy nos ocupa, la participación de la sociedad civil, obviamente incluida la empresarial, pues tenemos a los mejores ponentes para este panel y los invitamos a que ustedes también participen, ya sea a través de la aplicación o con sus preguntas, porque al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder integrarnos en el panel. Además de dar la bienvenida calurosa, también quisiera explicar la mecánica y el objetivo del panel. La mecánica será que durante 10 minutos cada uno de nuestros ponentes hablará sobre la importancia y el impacto positivo de la participación de la sociedad civil. Después de que cada uno participe esos 10 minutos, daré un pequeño resumen de su ponencia, de los principales puntos, e iniciaremos un proceso de diálogo entre los dos ponentes para que puedan enriquecernos con su visión nacional e internacional en el tema.
Posteriormente de ese diálogo vendrá la sesión de preguntas y respuestas para poder enriquecer con la participación de los socios Coparmex este panel. Y bueno, me gustaría explicar también el objetivo de este panel, el cual tendremos que lograr a través de las conclusiones. Primero va a ser examinar las diversas formas de impulsar la participación ciudadana. Entonces, aquí estamos hablando primero del impulso, cómo se puede impulsar la participación ciudadana. El segundo objetivo es el fortalecimiento de la sociedad civil, cómo se puede, además de impulsar, fortalecer a la sociedad civil. Y finalmente destacar algunos elementos, eventos y circunstancias relevantes, ya sea que impulsan o que limitan la sociedad civil. Sin más preámbulo, iniciaremos nuestra exposición con Héctor Aguilar Camín. Bienvenido y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí, que me hayan convocado a esta conversación y particularmente honrado que sea con Javier Solana, un viejo amigo a quien admiro pues en un acto de estricta objetividad respecto de la calidad de su vida profesional, de su trabajo, de su compromiso con las causas fundamentales que creo que compartimos aquí todos, de la democracia, de la cooperación, de todo eso que está de alguna manera siendo puesto en juego en los últimos tiempos. No tengo la impresión, Javier, de que está en grave crisis no solo en México, sino en el mundo, una especie de consenso mundial que quedó establecido al final de la caída del muro de Berlín, en el que había como un consenso global de que el camino hacia el progreso, hacia la mejora de los países era la democracia, la economía de mercado, en Europa particularmente con un gran piso de seguridad social, el libre comercio y la globalización, que es una forma de llamar a la cooperación y a la relación entre las economías a través fundamentalmente del libre comercio. Bueno, llevamos unos años en que este consenso está produciendo todo lo contrario de lo que hubiera podido esperar. La democracia está produciendo incredulidad, está perdiendo legitimidad, está perdiendo representatividad y está dando paso a distintos adversarios de la democracia, a populismos de izquierda y derecha que evolucionan con relativa rapidez a formas que se aproximan al poder absoluto, a la dictadura, sino a veces al fascismo. Hemos visto al libre comercio producir grandes inconformidades y grandes intentos, como está clara en la posición del presidente de Estados Unidos, de guerras comerciales y de volver al proteccionismo. Hemos visto a la globalización producir muy potentes sentimientos nacionales, antimigratorios, xenofóbicos, aislacionistas, y hemos visto nacer del cosmopolitismo implícito en este paradigma de la globalización viejas tentaciones nacionalistas, religiosas, exclusivistas, nativistas. De manera que estamos en un momento crítico en donde la democracia, ni el libre comercio, ni la economía de mercado, ni la globalización están produciendo los bienes que esperábamos de ellos, sino a veces su contrario. Por eso es muy pertinente la iniciativa y el tema con que ustedes nos convocan hoy a platicar, el tema de cómo
introducir en este horizonte de crisis de la democracia, de crisis de las instituciones, de crisis de los valores que pensamos que podrían ser centrales a la civilización y al progreso de nuestros países, cómo introducir aquí a la sociedad, ya que estamos viendo en muchos sentidos que las instituciones democráticas están dejando de llenar el hueco. Se dice más fácil de lo que se puede hacer esto de introducir a la sociedad civil en la vida pública y en la tarea democrática. Pero es un tema clásico, al que hay que volver, porque estuvo siempre asociado, por lo menos en la mirada de Alexis de Tocqueville, en su gran libro sobre la democracia en América, que el segundo escalón y a veces la red de protección de la vida democrática de América, que le sorprendía tanto, era la sociedad civil organizada. Le sorprendía mucho la vitalidad con cómo la sociedad americana en las distintas ciudades, una sociedad muy pequeña entonces, con unas cuantas ciudades primadas muy dominantes, una sociedad pequeña dentro de todo, cómo podía la sociedad organizarse independientemente del gobierno. Cómo si había un incendio, salían los ciudadanos a la calle y se ponían en hilera para pasarse uno a otro el balde de agua y apagar el incendio. Cómo si había una extravagante tribu de coleccionistas de estampillas, encontraban la manera de comunicarse entre ellos, establecer una relación de intercambio, de iniciativas para agremiar a otros, para hacer entrar a otros. Y qué hablar de las organizaciones, digamos, fraternales, caritativas, de mutuo apoyo, de tipo religioso, pero digamos en su lado social. Y todo esto le parecía a Tocqueville la gran escuela de la democracia americana, porque ahí es donde se aprendía a convivir, se aprendía a decidir en conjunto, se aprendían a poner reglas y aprendían muchas cosas de los miembros de esas asociaciones en tanto su experiencia fuera de esa asociación. Aprendían muchas cosas de su sociedad en esas instituciones de la sociedad civil. En México, la sociedad civil ha sido siempre característicamente muy pobre. Esta organización Coparmex es una de las pocas, quizá la más fuerte que hay hoy, que tiene una historia, que tiene una coherencia histórica, que tiene una definición como sociedad civil atenta no solo a sus intereses, sino también a los intereses públicos. Y en este sentido, me parece que es el lugar adecuado para hacerse esta pregunta. Yo debo confesar, no sé Javier si tendrá alguna solución muy practicable, yo debo confesar que no sé exactamente cómo incitar esta incorporación de la sociedad civil, pero sí tengo algunas guías que quiero darles, por lo menos dos, de cuál es el tipo de problemas que deben de ocupar nuestra atención a la hora de iniciar o intentar nuestra participación en el ámbito de la vida pública. Y me refiero fundamentalmente a dos libros que les quiero recomendar. Yo sé que ustedes son buenos lectores y que son de lectura muy sencilla, pero pueden ser muy buenas guías para que ustedes establezcan su sistema de alarmas respecto de las cosas que les deben de preocupar a la hora de participar. El primer libro son dos libros muy pequeñitos. Es un libro que se llama ¿Qué es el populismo?, de Jan Werner Müller. Este señor, les voy a resumir lo que él dice que es de temer en el populismo y en qué consiste ser populista. Si les va sonando familiar, es porque es verdad. Dice, el populista no quiere la pluralidad. El populista habla en nombre del pueblo,
Y todo lo que está fuera de eso es el no pueblo. No hay, en su lógica, no hay la pluralidad. Segundo, una vez en el gobierno, el populista intenta capturar el Estado, el poder legislativo, el poder judicial y contener o destruir los órganos autónomos del Estado. El populista, cuando llega al poder, crea nuevas clientelas que no estaban antes y que están ahora en relación con su servicio clientelar. El populista quiere controlar o suprimir los medios, porque los medios son un antagonista a su presencia pública. El populista quiere controlar o suprimir a los órganos de la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, porque eso queda fuera del ámbito de su poder. Y finalmente, al populista le da por hacer constituciones. ¿Cómo resistir al populista que con relativa facilidad se vuelve un régimen antidemocrático, sino un régimen fascista, sino una dictadura? Otro pequeño librito, Timothy Snyder, sobre la tiranía. Es muy sencillo. 20 lecciones del siglo XX sobre cómo resistir a la tiranía. Es un manual de conducta y de reflexión. No les voy a leer los 20, les voy a decir nada más los que a mí me parecen pertinentes para esta asamblea. La primera es fundamental para el momento de México y creo que para el momento de muchos países. No hay que obedecer por anticipado. No hay que obedecer por anticipado. Creo que nos entendemos. Cuidado con los sistemas de partido único. Crean en la verdad, crean en la verdad, investiguen por ustedes mismos, aprendan de la experiencia de otros países, sean tan valientes como se pueda. Lo dejo aquí y volvemos más tarde. Muchas gracias. Pues bueno, creo que muy valiosas las recomendaciones. Muchas gracias. Pues me permito resaltar 5 palabras clave que has mencionado que me parece que a todos nos han hecho eco. Pues la primera es que todo esto empieza por una crisis de valores y de instituciones democráticas. Creo que ese es como el primer tópico que tenemos que tener en mente. El segundo, cuando nos hablas de, no lo dijiste con la palabra manipulación, pero me permito poner ese adjetivo en cuanto a la polarización, los medios de comunicación, el marco constitucional, para ir conformando una antidemocracia. Y con estos 5 tópicos, pues bueno, agradezco tu participación valiosísima como siempre y me permito pasar la palabra a Valeriano para que nos dé la introducción de la participación de, por supuesto, el gran ponente Javier Solana, que como ustedes saben, bueno, estamos de plácemes internacionales con su presencia. Y Valeriano, que nos puedas dar por favor la introducción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi colega Leonor, un placer estar aquí con todos ustedes y enhorabuena al Comité de Contenido de este encuentro empresarial. Desde luego un honor compartir aquí con tan extraordinarios panelistas. Yo quisiera nada más plantear 4 temas que consideramos que son fundamentales para lo que es este diálogo que está por venir. Y por un lado es el gran reto que presupone para nuestro país pasar de una democracia representativa, donde los ciudadanos
ejercemos nuestro derecho de votar durante el proceso electoral, a una democracia participativa donde debemos ser partícipes de lo que es el ejercicio del gobierno, de lo que es la propuesta y también de la exigencia a quienes resultan electos. Otro tópico que nos parece muy importante que destaquemos en este panel es la parte de la vertebración social. Esa capacidad que tenga una sociedad para organizarse, para alinearse hacia un objetivo común que represente el genuino bienestar de la sociedad. El otro punto que considero que es muy importante que toquemos es la parte de los partidos políticos. Esos partidos políticos que deben de representar el legítimo interés de la sociedad, pero que hemos visto cómo se han ido deteriorando y prácticamente hoy en día o en los últimos tiempos tenemos partidos políticos que son herramientas para alcanzar el poder y partidos políticos que en el ejercicio de sus candidatos electos no ejercen ningún control, ningún esquema de rendición de cuentas hacia sus miembros. Y por último, también un papel fundamental que creo que es muy relevante que toquemos en el panel es la parte del papel que jugamos los empresarios. Los empresarios en esta sociedad responsable y comprometida con la participación ciudadana. Y pues paso a cederle la palabra a don Javier Solana, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Es para mí un gran placer estar otra vez en México y tener la oportunidad de compartir esta mañana con personas tan relevantes de la sociedad civil mexicana. Les tengo que decir de verdad que es la primera vez que una sociedad, digamos que representativa de empresarios, me invita a hablar sobre la sociedad civil. Normalmente siempre he tenido que hablar sobre las relaciones entre el gobierno y los empresarios, los precios de la energía, qué pasaba con aquella carretera que no se había hecho, pero me encanta y me entusiasma que sea aquí en México donde por primera vez con empresarios responsables se puede hablar y discutir y están dispuestos a hacerlo sobre cuál es el papel de la sociedad civil en el mundo de hoy. Por tanto, gracias por la invitación y gracias por poder tener este inteligente coloquio. Gracias a Héctor, buen amigo, por sus palabras llenas de inteligencia, como es él, y bien lúcidas para los problemas que nos están hoy confrontando. Yo quisiera elevarme un poquito hacia lo que yo sé más, que es el mundo en general, y tratar de desde ahí acercarme a lo más cotidiano del día de hoy, que es este hermoso país que es México. Pero quisiera primero preguntarme cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo podemos estar teniendo este debate en la mitad, en los años 15 años, 16 años, 17 años que llevamos del siglo XXI? Un siglo que empezó con ganas de hacer cosas, un siglo que empezó esperando que iba a dar grandes frutos. ¿Cómo podemos estar hoy preguntándonos cómo hemos fracasado tanto y tenemos que volver a hacer una reflexión sobre lo fundamental? Yo me siento un hijo de la Ilustración, creo en todos los valores que la Ilustración nos aportaba y me da muchísima pena ver cómo esos valores están decayendo, y están decayendo no porque haya otros valores que los sustituyan, sino porque aquellos países y aquellos ciudadanos del mundo que debían haberlos defendido, no solo no los han defendido, sino que los han pisoteado. Ver, por ejemplo, que ese país tan maravilloso, que el que nos ha descrito Héctor, a través de una lectura de un libro precioso, cómo nuestro vecino del norte, puede estar en la situación que está. Cómo Estados Unidos puede tener un presidente que es lo más lejano que uno podía imaginar a algo que tenga que ver con la Ilustración.
a algo que tenga que ver con los valores morales y con los valores cívicos con los que hemos soñado tanto tiempo. Y cómo, por ejemplo, podemos ver que otro país de tradición anglosajona como Inglaterra, en el momento en que el mundo está tratando de hacerse más común, de unirse más, de cooperar más, decide romper una organización como la Unión Europea, que ha sido un ejemplo de cómo se puede luchar desde el poder, desde los distintos países, desde sus sociedades civiles, para conseguir algo que era esencial, la paz en Europa. El siglo XX ha sido un siglo de dos grandes guerras civiles europeas, que luego se han convertido en grandes guerras mundiales, pero eran guerras civiles europeas. Teníamos una enorme responsabilidad. Cuando damos ese salto hacia adelante, a mediados del siglo XXI, de repente también con los argumentos menos claros, menos verdaderos, un país puede tomar como Inglaterra la decisión de romper. Bueno, pues en esta situación estamos. Por lo tanto, estamos casi a punto de tener que empezar otra vez a defender los grandes valores que nos habían hecho tener este camino desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, hasta la gran crisis del año 18. ¿Y cuál es para mí el drama de esta gran crisis que hemos padecido? La crisis económica del año 8 trae como consecuencia al final dos cosas. Una primera es un abandono de lo que pudiéramos llamar el aliciente de seguir cooperando. La crisis empieza a resolverse con el G20. El G20 tiene una función fundamental en el inicio de la crisis y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien en la primera parte de la salida de la crisis, para parar la gran recesión. Ahora, en el momento que había que empezar a salir, en vez de tener la capacidad de funcionar todos en orden coordinado, empiezan los países a salir de la crisis en orden disperso. Y, por lo tanto, cada uno sale a su manera y no hemos sido capaces de salir de la crisis de la manera mejor que podíamos haber salido. Hemos dejado detrás muchas cosas muy malas. Hemos dejado mucho desempleo en todos los países y hemos dejado también una gran diferencia entre lo que podríamos llamar las clases más altas, el 1% de la sociedad, y el resto de los países. Por lo tanto, tenemos un problema serio de cómo recuperar esa parte de la sociedad que se ha quedado atrás y que, al quedarse atrás económicamente, es la que ha sido aprovechada por los populistas para tenerlos como su base social fundamental. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre la crisis económica que hemos vivido y la aparición de los populismos agarrapados por los grandes pensadores de segunda división que están gobernando el mundo de hoy. Por lo tanto, tenemos un serísimo problema desde esa perspectiva que vamos a ver cómo somos capaces de arreglarlo. Tenemos, además, la gran disrupción que trae la tecnología. Si ponemos juntos la disrupción tecnológica con esta situación de la que acabo de describir, estamos realmente en una etapa nueva, pero, desgraciadamente, cuando nos habíamos enfrentado con esta etapa nueva, sobre todo con la nueva revolución tecnológica, trayendo de nuestra parte los valores de la Ilustración, digamos los valores morales de entonces, estamos arrastrándonos por los sitios peores, que es el populismo y el nacionalismo. El nacionalismo es la guerra, como decía Mitterrand, y el populismo, poco a poco, también, si no es la guerra civil, digamos, o la guerra entre países, sí es la guerra en una cierta sociedad. Por lo tanto, esta es la segunda idea que les quería traspasar. Hemos venido aquí y somos muy responsables de estar donde estamos. No hemos copiado unos modelos de China o unos modelos de otros que no nos querían. Hemos sido nosotros los que solitos nos hemos hundido. La tercera cosa que les quería decir es que la salida de esta situación requiere un cierto pacto social, un cierto compromiso social nuevo. Y ese pacto social debe tener una componente nacional
pero también debe tener una componente global. Y ahí está la dificultad de la cosa. Ser capaces de definir cuáles son los elementos que en esta sociedad tan vertebrada y esta sociedad tan comunicada, cómo podemos encontrar las formas de resolver los problemas nacionales sin olvidar que estamos inmersos en un mundo internacional. Por lo tanto, cómo hacemos eso no es algo fácil, pero es absolutamente imprescindible. No se engañen, no solamente se cierren en México. México es una parte muy importante de Latinoamérica, y Latinoamérica es una parte muy importante del mundo. Y si nos sentamos, cerramos y solamente queremos analizar lo que nos pasa, desde esa perspectiva nos equivocaremos. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de elevar un poco el tiro y tratar de ver cómo podemos resolver esta situación desde un punto de vista más internacional. Este pacto global tiene que tener, a mi juicio, un elemento muy claro. El ser humano, la persona, tiene que ser el centro de nuestra preocupación. No solamente el puesto de trabajo de la persona, porque el puesto de trabajo de la persona va a cambiar. Y lo que hay que hacer es evitar que esa persona que ha perdido el puesto de trabajo se quede abandonada. Del abandono de esas personas nace lo peor de nuestras sociedades y lo peor que nos puede llevar, como estamos ya en algunos casos, enganchados en una veta que digamos populista. Segunda cosa, ¿cuál es el papel de la empresa? Yo creo que la empresa está adquiriendo, o el empresario está adquiriendo un papel mucho más relevante que nunca. La tecnología está jugando un papel más relevante que nunca. La tecnología y la disrupción que la tecnología introduce en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida colectiva, a veces va mucho más rápido de lo que los gobiernos son o están dispuestos o tienen la capacidad de responder. Por lo tanto, la empresa tiene un papel fundamental que jugar. Yo voy a lanzarles una idea que no sé si les va a atraer o no, pero que me gustaría que la reflexionaran un poco sobre ella. La empresa ciudadana. La empresa no solamente es algo que produce y que vende, sino es un elemento fundamental de dar forma a la sociedad. Una empresa ciudadana tiene que hacer todo lo que hace ya, pero también tiene que tener un juego mucho más importante en la sociedad y dar forma también a la sociedad juntos con muchos otros elementos que tiene la sociedad. Pero la empresa, a mi juicio, en el mundo de hoy, empresas están cambiando muchísimas con la tecnología, etcétera, etcétera, tiene que ser un elemento fundamental de dar forma a la sociedad de hoy y a la sociedad del mañana. Se me va el tiempo, les quería decir dos cosas más. Cuando hablan de la sociedad civil, cuando hablan de actores no estatales de la sociedad civil, piensen que no todos los actores no estatales de la sociedad civil son actores buenos. Los hay buenos y los hay malos. Los que están ustedes aquí son la parte de los actores buenos de la sociedad, de los actores no estatales de la sociedad civil, la empresa, los empresarios, etcétera, las otras organizaciones, ONGs, etcétera. Pero también tenemos organizaciones muy importantes con un gran peso desde la sociedad civil que son profundamente dañinos. Hablar aquí de la droga pues es una tontería, pero son parte de la sociedad civil y hacen mucho daño. Hablar aquí del terrorismo, por ejemplo, pues no tiene sentido, pero para Europa, por ejemplo, en estos últimos días, en estos últimos años, ha sido un elemento tremendo de elementos terroristas que no forman parte de un Estado, sino son actores no estatales y, por lo tanto, forman parte de lo que pudiera llamar sociedad civil mala. Por lo tanto, seamos muy conscientes de lo que les acabo de decir sobre los buenos y los malos. Y, por fin, decirles que ustedes, como miembros de la sociedad civil, como empresarios de gran envergadura, tienen la obligación también de velar por los bienes públicos globales. Los bienes públicos globales son aquellos bienes que no los puede ni proveer, ni defender, ni producir ningún Estado. Son bienes que se proveen y se producen globalmente y que hay que defenderlos globalmente. El cambio climático, por ejemplo,
la estabilidad democrática, por ejemplo, la democracia, por ejemplo, son bienes públicos globales que hay que ser capaces de defender, y defenderlos realmente con energía y defenderlos realmente con compromiso. Y para eso la sociedad civil es absolutamente fundamental. No habría habido el pacto que se hizo en París si no hubiera habido muchas empresas que estuvieron participando en él con gran empeño y con gran entusiasmo. No hubiera habido algunos de los grandes acuerdos que se han hecho últimamente si las grandes empresas y pequeñas empresas no hubieran participado también. Los Estados ya solos no son capaces de gestionar bien el mundo tan complejo que tenemos hoy. Por lo tanto, tengan esta reflexión en su cabeza cuando sigan trabajando en los años venideros, porque va a ser fundamental el papel de la empresa, tanto en la defensa de los bienes nacionales, públicos y privados, de los bienes también que son de naturaleza global y que son fundamentales para que tengamos un futuro que dejar a las siguientes generaciones. Yo les quisiera dar las gracias por haberme invitado, como les he dicho, y me encantaría el que en este debate o esta conversación que vamos a tener con Héctor pudiéramos sacar algunas conclusiones, no solamente teóricas, sino también operativas. Muchas gracias a ustedes y mucho ánimo a esta organización. Yo creo que no tenemos derecho a ser pesimistas. No tenemos derecho a ser pesimistas. Lo más que podemos estar es estar perplejos ante la realidad. Pero estar perplejo tiene siempre un sentido de duda. Ser pesimista tiene un sentimiento de dejadez, de abandono. La perplejidad te hace pensar, te hace preguntarte y, por lo tanto, te hace contestar. Sigamos durante unos pocos días estando un poco perplejos y a ver si de esas dudas, de esa conversación sobre la perplejidad, salen cosas buenas para este país, para esta región y para el mundo en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias por su extraordinaria participación. Me permito resumir en 3 puntos muy importantes que me parecen clave que recordemos también de este panel. El primero, que hay que empezar la construcción y la reconstrucción de los valores que han ido decayendo, tanto los valores morales como los civiles, que han ido decayendo pisoteados, como usted nos menciona. El segundo, tratar de resolver los problemas nacionales, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta el componente global y teniendo al ser humano como centro de atención. Y algo que, bueno, me parece algo muy poderoso, el tema de empresa ciudadana. Como empresa ciudadana, que es este elemento de dar forma y de reforma en la sociedad. Y bueno, creo que por eso estamos aquí en Coparmex interesados, como usted lo mencionaba, es algo no común que el sector empresarial esté haciendo este tipo de foros en materia de impulso a la participación de la sociedad civil, y me parece que este es el tema, porque somos empresas ciudadanas que estamos preocupados por dar forma y por dar esa reforma como sociedad civil, velando, por supuesto, por los bienes públicos globales, como usted también nos mencionó. Bien, después de este resumen me están pidiendo recuperar un poco tiempo. En lugar de ser media hora, el diálogo sería de 20 minutos, el diálogo entre ustedes dos, para recuperar un poquito de tiempo y dar espacio al menos a 5 preguntas del público. Empezamos, paso el micrófono para empezar este diálogo. Muchas gracias. Escuché con cierto pesimismo, no con cierta perplejidad. El apunte muy importante que hizo Javier Solana respecto de que los mexicanos tenemos que dejar de vernos demasiado el ombligo y tener una visión global y participar activamente en una visión global. Y digo que lo veo con pesimismo porque en general no hemos tenido en los últimos años esa visión, y creo que menos la vamos a tener en los que vienen. Yo creo que tenemos enfrente un gobierno cuya característica central puede ser su provincianismo y su dependencia de ideas muy viejas, de ideas como de la generación pasada. Y sin embargo, México es un país que está atravesado por la globalidad.
tanto en términos económicos como en términos de sus problemas fundamentales, por ejemplo, de seguridad. Es imposible plantearse el tema de la seguridad en México si no se mira esto como una cuestión transnacional que empieza por lo menos en Colombia y termina en Nueva York, dejando en el camino el reguero de cadáveres que vemos. México tuvo una larga y fuerte tradición de política exterior con presencia en órganos multilaterales. Pero la historia de alguna manera nos encajonó en la relación fundamental geopolítica que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica. De eso salieron cosas muy buenas. Salió, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Pero salió también una cosa indeseable, que es una dependencia excesiva respecto de las políticas migratorias y las políticas de drogas impuestas por los Estados Unidos. De modo que veo con pesimismo que esta dimensión está por lo pronto fuera de la mirada del nuevo gobierno, y en cambio está muy la mirada de resolver las cosas hacia adentro, de resolver las cosas mediante un Estado interventor, un presidente fuerte, capaz de decidir, de arbitrar, de someter a los otros actores públicos, y me parece que eso anuncia una visión provinciana, pero que es parte de la crisis de la democracia, de la parte mexicana de la crisis de la democracia global de que estamos hablando. Y en unas condiciones internacionales, me gustaría una opinión tuya sobre eso, muy adversas, porque al mismo tiempo es un país que está muy aislado respecto de la América Latina, y más ahora con la elección brasileña, que es completamente opuesta al espíritu de la elección mexicana, y con ese tremendo vecino, ese tremendo presidente estadounidense, que es un fenómeno mundial y es un fenómeno muy inquietante, que ese sí suscita continuamente nuestra perplejidad. Pero así como Trump, para pasar a no ser pesimistas, así como Trump fue lo peor que le pudo pasar a este consenso, digamos, civilizatorio con que empezó el siglo XXI y a los Estados Unidos, también genera sus anticuerpos. Como hemos visto en la elección de ayer, en donde pierde algo que parece muy pequeño, pero que puede ser muy importante en la correlación política de los Estados Unidos y, por tanto, en la relación de Estados Unidos con el mundo. Probablemente eso mismo va a suceder con el gobierno mexicano nuevo que vamos a tener. Yo quisiera hacerles un comentario después sobre esto, pero me gustaría ¿cuál es tu reflexión de que cómo podría México participar en este pacto global indispensable? Vamos a ver, Héctor, has hecho una intervención desde un cierto pesimismo, como has dicho, también perplejo, pero voy a llevarte un poquito la contraria. Yo tengo la sensación, yo soy un europeo, soy un español, y yo tengo sensación de que México es mucho más importante de lo que os creéis. Y por lo tanto, para mí, el papel que México puede jugar en una sociedad global como la que estamos viviendo, donde va a haber disrupciones tecnológicas que no nos podemos hacer ni idea, ya las vamos sabiendo cada día prácticamente, y cada día nos imaginamos una cosa más difícil, etc. Un país con esa vitalidad, un país con esa intelectualidad, un país con esa investigación, porque sí, cuando escuchaba hablar al presidente de la organización y hablaba de la universidad, me ha impresionado mucho, porque estoy totalmente de acuerdo con él, que la universidad tiene que ser una universidad de élite. La universidad es una institución de élite, y en el mundo de hoy mucho más de élite. Estamos compitiendo con China, que está tomando unas ventajas comparativas
incluso con Estados Unidos en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector de la inteligencia artificial, China está casi por delante de los Estados Unidos. Y en temas de biología molecular, de todas las nuevas posibilidades que tiene el núcleo de la célula, etcétera, están haciendo cosas enormemente importantes, enormemente importantes. Por lo tanto, yo creo que en ese mundo lo que tenéis que hacer, o lo que tienen ustedes que hacer es dar un impacto fuerte a los temas del conocimiento. El conocimiento va a ser la materia prima del futuro y para eso se necesita un buen sistema educativo y una buena universidad que investiga. No dejen de investigar sus universidades, no dejen de estar tocando con los dedos en la frontera del conocimiento, porque ahí es donde está la solución de muchos problemas. Y para eso se necesita alianzas. Para eso se necesita ser un país global, para eso se necesita estar en conexión con otros. Y yo, para mí, modestamente lo digo, pero yo veo en México unas posibilidades ahí extraordinarias. Conozco su investigación, conozco la investigación en medicina, conozco su capacidad en tecnologías y creo que tienen ustedes más capacidad de lo que a veces se piensan. Que les frene la política, a mí me parece... Perdón, yo no vengo a darle escoba, vengo a decir lo que pienso de verdad. Esto no son fake news, son realidades. Ustedes son mucho más de lo que se creen. No son fake news. Pero vuelvo a decir que, permítame que, Héctor, tú conoces bien Europa. Europa no está en el mejor de sus momentos, pero yo he vivido Europa desde que tenía muy pocos años y soy un auténtico enamorado de Europa y le he dedicado 15 años de mi vida o 20 años de mi vida. Y yo creo que México tiene un canal de comunicación con el mundo, aparte del país que tiene encima, que lo tiene y, como has dicho muy bien, lo necesitas. No sería una tontería no pensar que no estás con Estados Unidos al lado. Pero creo que tenéis una vía de comunicación también extraordinaria con Europa. Europa tiene unos caminos de negociación que están ya funcionando, con México extraordinarios. Hay un acuerdo muy bueno con México y va a seguir. Hay que aprovechar eso también porque, no os olvidéis, Europa está pasando por cosas en algunos sitios muy parecidas a las que estáis pasando vosotros. No quiero decir lo que está pasando en Hungría. Hungría es un país, como he dicho antes, no sé si lo he dicho, pero yo lo repito, si Hungría viniera hoy a pedir, llamando a la puerta a don Javier Solana, si iba a entrar en la Unión Europea o no, yo diría, con la Hungría de hoy, diría no. Es un país que ha retrocedido, pero hay muchos otros países que siguen adelante, Y en esa dificultad yo creo que México y Europa tendrían que hablar mucho más. Y mucho más, sobre todo en estos temas que son importantes de la tecnología, la medicina, todas estas cosas que son de una enorme importancia para el futuro. Y luego te quería decir también que el presidente nuevo o elegido puede ser o puede aparentar que es más provinciano, digamos, por llamarlo, has dicho algo así, ¿no? Y puede ser, pero va a tener que discutir muy fuertemente con el vecino del norte. Y o bien es saber quién es más chulo, Trump o su presidente, o bien hay que hacer otras cosas, y otras cosas más inteligentes. Y yo creo que ahí es donde tenéis, y esta organización en la que estamos presentes, tiene que hacer un esfuerzo grande para que esta negociación no se haga a ver quién es más chulo, sino a ver quién es más listo. Y yo creo que vosotros tenéis la capacidad de ser muchos más listos. Déjame contarte un poco cuáles son mis preocupaciones con el nuevo gobierno, porque creo que vale la pena decirles aquí. Mi primera preocupación es con su proyecto, que es un proyecto que yo encuentro muy flojo, cuando no disparatado. Es un proyecto que no incluye, por ejemplo, una política expresa de crecimiento económico. Incluye
políticas de inversión en infraestructura, de inversión en subsidios, pero no incluye una cosa central como esta. Ganó diciendo que iba a terminar con la inseguridad y con la corrupción, pero es la hora en que no tiene ningún proyecto de cómo atacar las dos cosas. Y en cambio está lleno de proyectos disparatados, como por ejemplo que quiere construir una refinería. A estas alturas de la pelea, una refinería. Quiere construir un Tren Maya en una zona deshabitada y que quiere construir 1 millón de hectáreas con maderas preciosas y huertos. Entonces, el proyecto es flojo o es disparatado. La segunda cosa que me preocupa es que no le cuadran los números. Él dice que va a hacer unas inversiones acá y nunca sabemos en dónde está ese dinero de inversiones. Él dice que va a redirigir 500,000 millones de pesos del presupuesto a sus propósitos sociales, pero cuando sumas las cosas que dice que va a hacer también, ya va en el 1.200.000 pesos. No suman sus cifras. Su secretario de Seguridad dice que hay tal número de muertos y no es ese el número de los muertos. No cuadran sus cifras y hay allí un riesgo muy serio de un desajuste fiscal importante. El tercer asunto es que su equipo es de muy baja calidad, en el sentido de que no tiene ninguna experiencia ni ha estado nunca en los puestos en donde los ha puesto. No hay en este gobierno, como por cierto en los anteriores tampoco, una recuperación de la experiencia acumulada en los puestos y eso me preocupa. Pero lo que más me preocupa es lo que sí sabe hacer, que es ganar elecciones y capturar el poder. Eso sí que lo sabe hacer muy bien. Y esa captura ha empezado por las elecciones que le ha dejado, que ha tomado el Poder Legislativo, está ahora avanzando sobre los poderes estatales, sobre los gobiernos estatales, con un esquema de comisionados federales que van a ser una especie de procónsules o de prefectos políticos de cada gobernador. Y con este desarrollo gigantesco de clientelas, se está pensando que va a dar pensiones y subsidios por distintos conceptos a jóvenes y adultos mayores, como al final de su proyecto serán unas nuevas clientelas como de 5 millones de personas que reciben dinero en efectivo del gobierno. Esto me parece a mí lo más preocupante, porque si él avanza en esta captura del poder, va a ser muy difícil realmente crearle contrapesos. Porque una vez que el poder amarra, dijéramos, hay frente a ese poder dos alternativas: o te adhieres o te sometes. Es la historia de países que conocemos, en donde los resultados de los gobiernos realmente acaban no importando, porque la capacidad de resistencia de la sociedad no penetra la red del poder. Y este es un riesgo que podemos enfrentar muy pronto en México y para el cual tenemos que crear, como está implícito en el tema de esta reunión, contrapesos. Ahora, es importante que la sociedad civil organizada se mantenga organizada y se vincule entre sí. Este horizonte que estoy describiendo, aquí sí con perplejidad, no con pesimismo, porque no creo que sea fatal, es indispensable que nos sirva como un referente para encontrar las cosas en las que estamos de acuerdo y las cosas por las cuales vamos a pelear frente a esta otra lógica de hegemonía política que está clarísimamente expresada y diseñada en el nuevo gobierno. Y me parece muy importante encontrar cuáles son esos puntos de acuerdo y cuáles son las posibilidades de hacer el contrapeso. Podemos organizarnos mucho como sociedad, ojalá, podemos acercarnos mucho, ojalá, pero si no le ganamos elecciones, no le vamos a mover un pelo. Y la lógica
que nosotros tenemos de cómo se ganan las elecciones en México está destruida, porque están destruidos los partidos políticos que servían como conducto a candidatos que podían ganar elecciones. No podemos contar ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD como vehículos de representación política que puedan ganar las elecciones. No tenemos ningún líder, ninguna personalidad, ningún personaje de calidad nacional que sea capaz o que suscite la esperanza de que puede aglutinar en torno suyo lo que quedó de la elección del 2 de julio. Y entonces viene a mi cabeza que la única solución que puede haber aquí es algo en lo que ustedes pueden tener una participación decisiva. Las elecciones siguientes mexicanas son de la Cámara de Diputados. Lo que está en pleito son 300 candidaturas, 300 distritos electorales. Es imposible para mí pensar que algún partido va a cubrir eso, pero es perfectamente factible para mí pensar que en cada uno de esos distritos, desde la dimensión local, es posible encontrar un candidato capaz de ganarle a Morena. Me parece, si lo pensamos en clave local, lo que hace falta son 300 candidatos de calidad que compitan con este nuevo partido que tiene todas las trazas de volverse un partido hegemónico. Y ahí es donde yo creo que una organización como Coparmex tiene mucho que decir, tiene mucho que pensar, tiene mucho que impulsar y mucho en lo que participar. ¿Por qué? Porque eso es lo que son una confederación de verdaderas empresas implantadas territorialmente en su comunidad. Empresas que, como decía Javier, hacen por el hecho de estar ahí mucho más que solo producir valor, son parte fundamental de la vida de esas comunidades, de la sociedad civil de esas comunidades, de la influencia. Conocen muy bien a sus compradores, a sus clientes, conocen muy bien a las autoridades, saben perfectamente en dónde les aprieta el zapato. Muy bien, me consta, porque yo he estado en muchas reuniones locales y los diagnósticos mejores que uno obtiene de lo que está pasando en esa comunidad suelen venir, o yo los he encontrado con mucha frecuencia en las Coparmex locales. Y eso yo quisiera que conservaran en la cabeza. La elección que viene no es nacional, la elección que viene es una elección local. Y a eso me parece que deberían localmente dedicar sus pensamientos, sus esfuerzos y su organización. Esa sería una manera muy productiva de juntar lo que ustedes ya tienen como vínculos entre ustedes, como agenda compartida, como proyecto de país, como Manifiesto México, con el nivel político, que es el único con el que se le puede responder a un proyecto político del tamaño del nuevo gobierno. Como ayer los estadounidenses le respondieron al gigantesco proyecto de reelección de Trump, quitándole lo que parece una pequeña parte del poder, pero lo que es el principio de algo que puede no ser tan pequeño y que puede ser, por lo menos que ya lo es, el principio de un contrapeso en el poder legislativo en el Congreso de los Estados Unidos. Eso quería dejarles sembrado. Yo no puedo competir contigo en sabiduría sobre México y por tanto no voy a entrar en ello, pero sí quisiera llamar la atención a dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, la democracia es la democracia representativa, lo demás no es democracia. Por lo tanto, hay que ser capaces de construir a medio término, o acaban de tener elecciones hace nada, partidos políticos. Y el debate sobre cómo hay que crear los partidos políticos será el debate que no nos va a dar tiempo, pero un debate interesantísimo.
pero yo creo que la democracia, el riesgo de la democracia que estamos viendo en estos momentos en algunos sitios es la democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria no es democracia. Y por lo tanto, estamos viendo, fíjense ustedes en países tan sofisticados aparentemente y realmente como Gran Bretaña. Gran Bretaña ha querido gobernarse en un tema muy importante del que hablábamos antes por medio de un referéndum. ¿Y qué pasa? Pues que la gente votó sin saber las consecuencias, pero hoy se está poniendo de manifiesto de una manera clarísima en cuanto se empieza a entrar seriamente en la negociación, que nadie sabía el resultado de ese referéndum, ni las universidades, nadie sabía qué iba a pasar. Y entonces ahora el post-referéndum es cuando empiezan a pensar las consecuencias del referéndum. I'm sorry, it's too late. Y entonces, ¿qué está ahora? Fíjense, van a tener esta noche o mañana por la noche a Tony Blair. Y dirá cosas muy inteligentes, y las dirá en inglés. Pero tienen una enorme responsabilidad. ¿Cómo no anda una batalla mucho más importante de poner los facts encima de la mesa? No se puede. Entonces yo, sí, por favor, no dejen caer en la democracia plebiscitaria. Referéndum tras referéndum, gobierno por referéndum, a golpe de referéndum, no es gobierno democrático. Eso sí que lo puedo decir, y lo puedo decir en voz muy alta porque lo he vivido. Y lo he vivido en países con una historia democrática enorme, que se han metido en unos horrores de equivocaciones. La vida de hoy es mucho más sofisticada que para ser capaces de hacer problemas muy serios con referéndums si no se ha hecho una explicación tan grande que no se hace normalmente porque los medios de comunicación son más dispersos, no hay un debate serio sobre esos temas y por lo tanto salen disparates también en sus resultados. Yo eso sí que les recomendaría. En España, yo estuve con Felipe González desde el primer día hasta el último en el gobierno. Tuvimos quizá demasiados años. Y tuvimos un referéndum. Hicimos un referéndum que fue la entrada en la OTAN, España. Yo creo que explicamos hasta más no poder todo lo que significaba, etcétera, etcétera. Pero al final el referéndum lo ganamos por el corazón, no por la cabeza. La gente dijo, cuando Felipe González dijo en la última presentación, en la última aparición televisiva, ¿quién va a gobernar el no? Pues la gente dijo, pues el único que puede gobernar el no o el sí eres tú, así que lo que tú digas te votaremos. Pero eso es también un riesgo irracional, no debería haber sido así, eso es un poco irracional. Salió bien, pero es irracional. Y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Cataluña, es totalmente irracional. Nada de esos referéndums tienen ningún valor, si no se dejen caer en la democracia plebiscitaria, porque es lo más lejano a la democracia y lo más cercano al populismo. A ver, completo mi reflexión con este punto que es absolutamente clave, de que no podemos sustituir a los partidos como vehículos conductores de la democracia. El problema nuestro es que, como en Brasil, quizá peor que en Brasil, están destruidos todos los partidos nacionales, salvo el que ganó. Y a mí me parece imposible que en el lapso corto que quedan para las elecciones intermedias se reconstruyan esos partidos o podamos crear un nuevo partido nacional con alguna posibilidad de triunfo. Lo que en cambio me parece muy fácil y está perfectamente permitido en la ley electoral mexicana es crear partidos locales. En la lógica de lo que también está en la ley de candidatos independientes, es decir, candidatos de muy buena calidad que pueden no tener ninguna experiencia política, que pueden no estar adscritos a ningún partido, para el cual se crea un partido que le permite competir
con ciertas ventajas, porque la ley electoral mexicana es muy generosa en dar dinero a los partidos nuevos que se fundan. Entonces, yo sueño, por ejemplo, con que pudiera formarse en mi estado, Quintana Roo, un partido socialdemócrata quintanarroense, que no tuviera nada que ver ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, y que fuese con un candidato fresco, experimentado, interesante. Estoy pensando en uno que es miembro, por cierto, de esta organización, y que me parece que puede haber en cada distrito, buscado por la mirada de ustedes como organización poderosa de la sociedad civil, y sumar los esfuerzos y tratar de construir ese espacio que hoy no existe. Porque si algún partido nacional con capacidad de ganar las elecciones de dentro de 6 años puede haber, van a ser probablemente de la convergencia de estos candidatos sin partido, porque tener partido en este momento es suicida para un candidato. Presentarse como candidato del PRI, presentarse como candidato es suicida. Pero esos candidatos que se presentan bajo otras siglas, en una lógica distinta como de candidatos independientes, una vez en el Congreso pueden formar la coalición que valga, no digo como una coalición triunfadora, simplemente como una coalición que sirva de contrapeso a lo que parece ser un proyecto de hegemonía política tremendo. Muchas gracias. No puedo Muchas competir gracias. contigo en eso. Perdón la interrupción, tenemos que seguir. Bien, empezaremos, bueno, muy valiosas las propuestas, creo que nos has también metido bastante ruido, bastante que pensar, muchas gracias. Gracias a la participación de ambos y empezamos con la sesión de preguntas. Valeriano, si nos pudieras ayudar, por favor, gracias. Claro que sí. Pues yo empezaría con una pregunta para cada uno. Las digo de una vez, son diferentes, pero de una vez ya se las expongo. Para el señor Solana, la pregunta es en referente al contexto global. El mundo ha sido testigo de acuerdos importantísimos entre los países, de cooperación. Sirva como ejemplo lo logrado en materia de control de armamento o en el cambio climático. Sin embargo, no hemos sido capaces de superar otros retos, como es la defensa de la democracia, por ejemplo, la erradicación de regímenes autoritarios, donde se violan reiteradamente los derechos humanos, las libertades y el Estado de Derecho, dañando enormemente a millones de ciudadanos, como es el caso en América Latina de Venezuela. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer desde la comunidad internacional para coadyuvar a favor de la verdadera democracia y las libertades? Y si me permite, le hago la pregunta a Héctor de una vez también, para que ya lo tengamos. Para Héctor Aguilar Camín, hemos hablado del papel de los medios de comunicación, de los líderes de opinión y de las organizaciones de la sociedad civil en México, en esta democracia del siglo XXI, con el otro factor tan relevante como son la era digital y las redes sociales. Pero la gran cuestión es cómo podemos vertebrar a todos estos actores en favor de una democracia con más peso de la ciudadanía, más corresponsable y más exigente. Entonces, si gusta, señor Solana, respondernos y luego Héctor a la pregunta, por favor. Muchas gracias. Lo haremos breve para poder tener más, ¿no? Vamos a ver, es verdad que las organizaciones internacionales no hacen todo perfectamente. Y es verdad que hay países donde se sufre y no hay respuesta, entre comillas, suficiente. Pero permítame darle la vuelta un poco a la pregunta y a la realidad. Las veces que hemos visto cambiar de régimen algún país, porque se parecía que ese país no estaba comportándose de acuerdo con las normas,
miren también los resultados. El cambio de régimen de un país por una fuerza de fuera es muy difícil de hacer bien. Es imposible de hacer y se ha intentado demasiadas veces. Por lo tanto, hay que hacer otros mecanismos que no sean la utilización de los medios clásicos, que era básicamente la invasión. Y ya estamos viendo todavía, tomen ustedes Irak, por ejemplo. Irak todavía no es un país que esté estabilizado. Y años y años y años con unos sufrimientos horrores, con unos gastos enormes. Es decir, todas estas cosas hay que pensarlas muy bien. Lo único que se puede ser muy firme es con los derechos humanos, pero muy firme en no ayudar a ese régimen, pero no puedes intentar decir yo te cambio y voy a poner yo a quien yo quiero que esté allí. Eso no es posible en el mundo de hoy. No es posible donde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está China y está Rusia, donde nunca van a aprobar, nunca más se aprobará una operación de esa naturaleza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y tendrán todas esas operaciones una carencia de legitimidad muy importante. Yo creo que en eso tenemos que ser enormemente cuidadosos. Pero sí ha habido cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. El cambio climático, por ejemplo, se ha hecho, el Acuerdo de París fue algo extraordinariamente bien hecho, y con un contenido muy bello, que podía haber servido en el futuro para muchas cosas. Recuerden lo que es el Pacto de París. El Pacto de París es que cada país pone sobre la mesa su compromiso a lo que va a hacer. Nadie le impone nada. Es el país el que dice yo voy a hacer todo esto en X número de años y usted me vigila. Pero cada uno ha elegido lo que quería hacer y se hizo de tal manera para que la suma fuera la suma que se quería llegar. Ese debe ser el sistema en el mundo de la globalización para trabajar en los grandes proyectos. Que cada uno ponga lo que puede hacer, pero se comprometa a hacerlo. Aunque no pueda hacer más, porque ya habrá otros que, sabiendo que este no puede hacer tanto, pues ponga algo más en la mesa. Yo creo que esto es fundamental, es un gran cambio en las relaciones internacionales, pero es el cambio que llevaba consigo la cooperación. Y cuando uno dice American First, está diciendo que no quiere cooperar en nada. Y este es el drama que tenemos en este momento, la cooperación internacional. Si uno dice yo first, y China dice yo first, y la India dice yo first, y Alemania dice yo first, pues es el conflicto. Y eso es lo que no podemos, no nos podemos, en esta hora en la que vivimos, no lo podemos aceptar o no debiéramos aceptar. Y esto es para lo que sirven las reuniones internacionales, los pactos, etc. Lo que nadie se esperaba es que la primera decisión que toma el nuevo presidente de los Estados Unidos es romper ese acuerdo y decir yo no juego a ese acuerdo. Somos nosotros, solo el mundo occidental, el que está rompiendo los acuerdos. Esto es lo tremendo que es lo que está pasando, ¿no? Y ante Gran Bretaña, esto es lo que está pasando. Y eso es lo que nos tiene que dar, además, la estamina para luchar contra el populismo. Esto es populismo y nacionalismo. Y ya lo hemos vivido muchas veces y no sirve para resolver ningún problema, sino para crear sufrimientos y sufrimientos, que tardan mucho luego las heridas en curarse. Por lo tanto, yo sí les animo, no digo a la resistencia, pero sí aquí hay que pelear, hay que luchar para que los valores fundamentales no se perviertan. Porque es muy dañino, enormemente dañino para todos y en un mundo global mucho más dañino. Que México fracase como que Brasil fracase es un fracaso para muchos países no solo de Latinoamérica, sino para Europa, por ejemplo, es un gran fracaso. Nosotros estamos muy ligados a México y a Brasil, por poner dos ejemplos. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para resistir. Y el mundo puede cambiar. El mundo puede cambiar, las tecnologías, 6 años es una eternidad. Piensen 6 años, hace 6 años, ¿dónde estábamos? ¿Y dónde estamos hoy? En 6 años puede pasar muchas cosas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no perder la confianza, trabajar y hablar mucho entre nosotros, tratar de encontrar las fórmulas inteligentemente para avanzar
Y es la única solución, la única manera que tenemos. Nosotros no vamos a hacer cosas que no sean democráticas. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer democráticamente. Y la democracia nos exige ese esfuerzo, ese trabajo, esa preparación y esas ganas de hacer las cosas. Y si no, pues no saldrá bien. A ver, Valeriano, ¿y eso que sirve para el mundo, sirve también para la pregunta que me haces muy puntual, de qué es lo que podemos hacer para ir construyendo un contrapeso? Bueno, estamos perplejos en muchos sentidos frente al nuevo gobierno, pero estamos ciertos de que hay cosas en ese horizonte que no solo no nos gustan, sino que desafían nuestros valores fundamentales. Digamos, para decirlo clásicamente, como lo hizo Javier, que desafía muchos de los valores de la Ilustración, que a veces ni siquiera sabemos que vienen de ahí, pero que de ahí vienen. Es la creencia en la razón y en la verdad, no en los fake news, la creencia en el progreso mediante la ciencia, mediante la tecnología, la creencia en la libertad y la creencia en los derechos humanos. Este fenómeno de López Obrador, yo creo que nos ha despertado a muchos la conciencia de las muchas cosas básicas que compartimos con otras comunidades. Lo mismo que Trump nos ha despertado globalmente la conciencia de las muchas cosas que comparte Occidente en el sentido opuesto a lo que dice Trump. Y una tarea que tenemos que hacer es identificar aquello en lo que estamos de acuerdo, nuestra agenda básica, común, y comunicarnos y estar primero sintiéndonos acompañados en el sentido fraterno, del sentido original de la sociedad civil. Saber que la preocupación que aquí puede haber sobre el libre mercado o sobre la arbitrariedad gubernamental está compartida por muchas personas en los medios y de hecho se pueden leer estas cosas todos los días en los medios. Bueno, hay que extender las redes hacia las agendas comunes fundamentales y establecer, lo conversábamos hace poco con un compañero de ustedes, una especie de red amplia de convergencia en esas cuestiones fundamentales y básicas que corresponden al conjunto de la polis, no en especial ni a los medios, ni a los empresarios o a los sindicalistas, sino al conjunto de los valores fundamentales que no debemos dejar que sean atacados o que sean disminuidos en México. Creo que la tecnología nos da una oportunidad extraordinaria de establecer redes muy efectivas de comunicación, de intercambio, de causas comunes sin necesidad de vernos. Entiendo que la Coparmex está en ese trabajo de buscar cómo comunicarse horizontalmente más rápido, más eficazmente en tiempo real. Bueno, creo que lo deberíamos hacer todos. En la revista Nexos es una revista que ha estado siempre en el tema de la modernización de México. Y modernización quiere decir para nosotros, en mi cabeza básicamente quiere decir la época del gobierno de Felipe González y de Javier Solana, el increíble salto que dio España hacia el bienestar, hacia la productividad, hacia la cohesión social en unos cuantos años. Es perfectamente posible hacer eso. Bueno, yo creo que este ideal que está en la revista Nexos está en muchísima gente más en los medios. A veces no está explícito, pero todo lo que la gente escribe, que yo veo muy cercana a Nexos, me muestra que bastaría con poner el catálogo y decir esto y esto y esto y esto, y encontraríamos muy fácilmente una agenda común.
Ese me parece una tarea muy importante. ¿Cuál es esa agenda común? No discutamos las diferencias, porque los empresarios, en cuanto empiezan a discutir las diferencias sectoriales entre comerciantes e industriales, empiezan a aparecer unas diferencias que no tienen cuando discutes más arriba los valores del libre mercado y de la libertad política. Entonces, reconozcamos nuestras agendas básicas en todos los órdenes de la sociedad civil y tratemos de conectarnos literalmente a través de nuestros computadores y nuestros ordenadores y a través de nuestras redes sociales para ir promoviendo eso, defendiendo eso y, muy importante, sintiéndonos parte de una comunidad mucho más grande que la nuestra. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos las preguntas y respuestas por obvio del tiempo que me están pidiendo ya concluir. Únicamente me gustaría comentar puntos de ambos que nos quedan para la reflexión. El primero, el generar anticuerpos a través de la agenda común de la sociedad civil. Segundo, creer en nuestras capacidades, como bien nos los comentaron, y que la manera más ordenada de ganar es a través de una sociedad civil ganando elecciones, ya sea a través de partidos locales o con candidatos independientes. Cuidar la sociedad civil, la manipulación que se puede dar a través de la polarización, los medios de comunicación o inclusive el marco constitucional y legal, e impulsar el tema de empresa ciudadana para dar forma y reforma en la sociedad. Serían las 5 conclusiones que me gustaría dar de lo que han comentado nuestros panelistas y darle el uso de la voz a Valeriano, que me pidieron comentarle que tiene 1 minuto para concluir el foro. Muchas gracias. Me voy a saltar las reglas dándole la palabra a don Javier Solana para un último comentario que nos quiere dar, por favor. No, yo como creo que no voy a volver a hablar, o creía que no iba a volver a hablar, yo quería de todo corazón darles las gracias. Yo creo que ha sido una sesión para mí entrañable en México y sobre todo muy entrañable el que haya empresas ciudadanas, que ya son ustedes empresas ciudadanas, que preocupadas por cómo construir la sociedad desde la empresa también. Yo creo que es un salto extraordinariamente rico, y por lo tanto que no se queden solo aquí, sino que hablen en otros países, primero de Latinoamérica, después vengan a Europa, etcétera, porque hay mucho que hacer en estas cosas conjuntamente y a veces solo hace mucho frío, pero en compañía se siente calorcito. Y yo creo que eso es una cosa que sí les pediría que con lo que han demostrado ustedes, lo que saben, lo que tienen en su haber, en su historia, que no se lo queden solos, sino que lo comuniquen. Y gracias una vez más, es una lección la que me han dado también ustedes a mí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para terminar este panel, nada más hacerles un llamado a los empresarios de Coparmex, a este modelo de empresario que queremos comprometernos con nuestro país, para que sea la persona el centro de las decisiones en nuestras empresas, que sea la ética y la integridad la columna vertebral que rija nuestras empresas y que el éxito de nuestras empresas no se refleje nada más en nuestros estados de resultados, sino que sea corresponsable con el éxito de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos a nuestros panelistas y moderadores su participación. Y antes de concluir, queremos presentarles el siguiente video sobre JICO. Adelante. El JICO Coparmex fue diseñado e intervenido por el artista visual mexicano Roberto Peregós, quien realizó una edición especial de 24 piezas para este magno evento. JICO es un personaje creado por la reconocida diseñadora Cristina Pineda, fundadora y directora de la marca Pineda Cobalín. Es un embajador de México en el mundo de nuestra cultura y raíces.
Vengo desde el ombligo de la luna para ser compañero de sueños y travesías. JICO es el reconocimiento del encuentro empresarial Coparmex 2018, Ciudad de México. ¡A participar! Queremos solicitar a Jesús Padilla, presidente de nuestro centro empresarial anfitrión, haga entrega de un pequeño reconocimiento a nuestros ponentes por su participación en nuestro encuentro empresarial Coparmex 2018. Muchísimas gracias. Ya vieron el extraordinario video de nuestro JICO, nuestro perro azteca. Te vas a llevar el mejor regalo de México, Javier. Nosotros llevamos la mejor conferencia contigo, empezando este día extraordinario para la comunidad Coparmex. Ya viste esto. El regalo más original que te puedes llevar, ¿no? Y a mi querido Héctor, bien lo dijiste, nadie puede expresar más y mejor el mundo de la política mexicana. Héctor, muchas gracias por esa luz. Muchas gracias a nuestros panelistas de este primer panel de nuestro encuentro empresarial Coparmex 2018, Ciudad de México. A continuación, invitamos a todos los asistentes a tomar un breve receso de 10 minutos y los esperamos puntualmente dentro de 10 minutos para dar inicio a nuestro siguiente panel. Recuerda, estás en el encuentro empresarial Coparmex 2018.